Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quisiera antes de iniciar con la predicación de esta mañana hacer una invitación a la iglesia a reforzar, redoblar esfuerzos en la oración, hermanos. Estamos todavía viviendo una etapa muy crítica de la pandemia de COVID, por lo menos aquí en esta parte del país, de nuestro territorio nacional, aquí en nuestro estado, todavía se están viviendo tiempos muy complicados, hermanos, y necesitamos seguir reforzando la oración en nuestras casas como familias y también, hermanos, pues buscar al Señor en lo individual y como iglesia. Les invito, hermanos, a que tengan sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, voy a dar lectura de los versículos 41 al 47. Hechos 2 del 41 al 47. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti, poniendo en tus manos este tiempo, Señor, que uses tu palabra, que te glorifiques, Señor, a ti mismo con tu palabra, y que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos la semana pasada, hermanos, hablando acerca de las 6 funciones vitales de la iglesia. Seguimos en este trayecto hermoso, apasionante, de predicaciones expositivas sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos viendo este pasaje en donde se hace un resumen del resultado de la predicación del apóstol Pedro, ¿sí? Por supuesto, bajo el poder del Espíritu Santo, el cual trajo como resultado 3,000 miembros nuevos a la iglesia naciente en Jerusalén. Pero este resumen cómo era la vida en los primeros días de la iglesia, hermanos, nos marca la pauta de cuáles son las 6 funciones vitales que la iglesia de Cristo debe tener. Hablamos de la iglesia de Cristo no solamente en el sentido universal, pero también hablamos de la iglesia local. Y cada iglesia, cada congregación local debe cumplir con estas 6 funciones vitales que nos marca aquí. Y ya vimos la semana pasada, en la predicación pasada, las 3. Hablamos de las 3 primeras que están marcadas en este pasaje, que son, primera función vital de la iglesia, la proclamación del evangelio. La iglesia está llamada aquí para esparcir el mensaje de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para eso existe la iglesia, para proclamar el evangelio. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no planta otras iglesias, que no destina recursos y esfuerzos para extender el evangelio en otras regiones, hermanos, no está cumpliendo con la función por la cual existe. Segunda función, la enseñanza bíblica, la enseñanza de la sana doctrina, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y está aquí para defender la verdad de Dios y para contrarrestar las ideas falsas que en el mundo existen acerca de Dios y del universo. Tercera función vital que vimos la semana pasada, hermanos, la comunión entre hermanos. La iglesia existe para mostrarle al mundo cómo es el verdadero amor que se puede dar entre seres humanos. La comunión fraternal. Hay un lazo muy fuerte, sumamente fuerte, que nos une como hermanos en Cristo, hermanos. De tal manera que lo que le duele a mi hermano o a mi hermana en Cristo, me duele a mí como si yo mismo lo estuviera pasando.
Esa es la vida de la iglesia. Vivimos, es una comunidad de creyentes. Y la comunión, hermanos, la comunión de los hermanos al interior de la iglesia se expresa en diferentes formas. En preocuparse unos por otros, orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros, exhortarnos unos a otros, hermanos, animarnos unos a los otros. Y el día de hoy, este pasaje nos lleva a ver las otras tres funciones vitales de la iglesia. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a revisar estas tres funciones vitales. La observancia de las ordenanzas, es decir, el bautismo y la cena del Señor. El servicio, otra función vital de la iglesia, el servicio. Y la sexta función vital de la iglesia, que no por estar en el lugar número 6 significa que es la menos importante. De hecho, es una de las más importantes, hermanos. Aquí no están en orden de importancia, pero la adoración, que vamos a revisar en el lugar número 6, hermanos, es fundamental en la vida de la iglesia. De hecho, de ahí parte prácticamente todas las demás. Pudiésemos decir que es la función rectora de las funciones vitales de la iglesia. Pero vamos a ver la primera, hermanos. Vamos a ver la observancia de las ordenanzas. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Esta expresión, el partimiento del pan, hermanos, se refiere justamente a la conmemoración de lo que hoy conocemos como la cena del Señor. La cena del Señor. Y esto es porque el Señor, cuando instituyó su cena, su santa cena, Él tomó el pan y lo partió. Y Él dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, estamos haciendo referencia a la muerte de Cristo. Pero vamos a ver, hermanos, algunos quizá objetarán que la observancia de las ordenanzas no debería estar enlistada dentro de las funciones vitales de la iglesia. Algunos quizá pondrían el bautismo dentro de la proclamación y a la cena del Señor dentro de la comunión. Sin embargo, considero que la observancia de las ordenanzas sí debe estar considerada como una de las funciones vitales de la iglesia por las siguientes razones. En primer lugar, ambas fueron instituidas por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, ambas deben ser practicadas por la iglesia hasta que Cristo venga. En tercer lugar, no se pueden o no se deberían realizar estas ordenanzas en el plano individual, ni tampoco fuera del ámbito de la iglesia. Y una cuarta razón es porque en el pasaje que estamos considerando se hace referencia al partimiento del pan, y también se hizo referencia al bautismo como un elemento fundamental de la vida de la iglesia en sus inicios. Les llamamos ordenanzas. Note, hermanos, que aquí le estamos llamando ordenanzas y no sacramentos, porque estamos convencidos, hermanos, del carácter simbólico tanto del bautismo como de la cena del Señor. Estamos convencidos que estos son símbolos conmemorativos, ordenanzas del Señor, más que medios de gracia, como algunas otras denominaciones o grupos le han llamado. Muchos consideran que el participar del bautismo o el participar de la cena del Señor o comunión, como se le llama también de una forma más común en otros movimientos, quien participa adquiere ciertos beneficios espirituales por el simple hecho de participar en ellos. Lo que algunos han llamado con unas siglas en latín ex opere operato, es decir, por el poder del que opera, que es la iglesia. Hermanos, realmente esto es alusión mucho a esta tendencia que tienen los seres humanos de encontrar poder espiritual en elementos físicos. Pensamos los seres humanos en este trasfondo idolátrico que viene de generaciones atrás, que el agua purifica, que el agua del bautismo purifica, o que el participar del pan o del jugo de la vid
representa alguna comunión más espiritual que simbólica, o más que lo que ahí se está viendo, hermanos. Realmente consideramos, hermanos, la importancia del carácter simbólico y por supuesto que quien participa de el bautismo o es obediente al Señor. Por cierto, hermanos, oremos por los hermanos del discipulado. Están ellos deseosos ya de obedecer al Señor en el bautismo, y yo me gozo en eso. Cuando una persona es bautizada, hermanos, no es que en ese momento está recibiendo la purificación de sus pecados, sino que está dando testimonio público de que ya fue limpiado en la sangre de Cristo. Lo que limpia pecados no es el agua del bautismo, sino la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Así que son símbolos, hermanos, y por supuesto que es importante practicarlos. Hablemos del bautismo. El bautismo, hermanos, que está referido también en este pasaje en los versículos 38 y 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Al respecto, me permito citar al doctor John MacArthur respecto a los antecedentes judíos del bautismo. En su Biblia de estudio él dice lo siguiente: el simbolismo del bautismo de Juan probablemente tiene sus raíces en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, descritos en Levítico capítulo 15. El bautismo había sido administrado por un largo tiempo a los gentiles prosélitos que adoptaban el judaísmo. De esta forma, el bautismo de Juan representaba poderosa y dramáticamente el arrepentimiento. Los judíos que aceptaban el bautismo de Juan estaban admitiendo que habían sido como gentiles y necesitaban llegar a ser el pueblo de Dios de manera genuina, interiormente. Un increíble paso, dejando atrás su odio por los gentiles. Las personas se arrepentían en anticipación a la llegada del Mesías. Vemos cómo hay un trasfondo histórico, hermanos, que viene desde los rituales de purificación en el judaísmo, después con la adhesión de prosélitos al judaísmo y la referencia más directa, el bautismo de Juan el Bautista. El Señor Jesús puso el ejemplo al ser bautizado por Juan en el Jordán. No porque Jesús tuviera pecados de los cuales debiera arrepentirse, no, Señor. Él no tenía pecado, sino como él mismo explicó la razón en Marcos 13 y 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La razón por la cual Jesús se sometió al bautismo fue para cumplir toda justicia. Jesús vino a cumplir la ley, un cumplimiento perfecto de la ley de Dios, lo que ningún ser humano había hecho hasta ese momento, ni lo hemos podido hacer nunca. Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios. ¿Para qué? Para que esa ley, esa obediencia perfecta de Jesús pueda ser transferida legalmente a nosotros y nosotros podamos tener acceso a Dios. Eso es lo que la Biblia llama justificación. Dios nos declara justos ante Él, no porque nosotros hayamos obedecido su ley, sino porque Él nos transfiere, nos adjudica la obediencia perfecta de su Hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición, hermanos! Ya resucitado, Jesús, y antes de ascender a los cielos, dio la gran comisión a sus discípulos diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está dando en su gran comisión la orden de predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarles. Aquí está el bautismo cristiano. El bautismo cristiano debe practicarse de la siguiente manera, y seguramente usted lo ha escuchado, pero vale la pena recordarlo. Se le debe practicar a un candidato
idóneo. ¿Quiénes deben ser bautizados? Por el trasfondo mexicano y latinoamericano de nuestra cultura religiosa, hermanos, estamos nosotros muy relacionados con el hecho del bautismo infantil. Pero la Biblia no manda a bautizar bebés. La Biblia habla enfáticamente acerca del bautismo a creyentes. El bautismo debe ser practicado a aquellos que creen en Cristo. Más adelante en este libro de los Hechos, hermanos, cuando vemos el episodio aquel en donde Felipe le está predicando a un eunuco, a un etíope, un funcionario de la reina Candace. Él era un temeroso de Dios, creyente en el Dios de Israel. Iba leyendo un rollo de Isaías. Felipe se le acerca por orden de Dios y le predica el evangelio de Jesús. Por supuesto que le habló del bautismo cristiano. Y dice aquí más adelante, en el versículo 36 del capítulo 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos aquí cómo se establece cuál es el único requisito para que una persona sea bautizado: creer en Cristo. Creer que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Creer en Él como el único y suficiente Salvador personal. Poner toda la confianza en Él. Una persona que hace una profesión de fe, entregando su vida a Cristo, esa persona puede ser bautizada. En una ocasión le preguntaron a un predicador bautista y le dijeron: oiga, ¿es cierto que usted no bautiza bebés? Dice: eso no es cierto. Si un bebé viene a mí gateando y balbuceando como en su forma de hablar, me dice: pastor, yo he sido un gran pecador y creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz y que resucitó, y creo en Él como mi Señor y Salvador, a ese bebé yo lo bautizo. Pero hasta ahorita no ha llegado ningún bebé haciendo una profesión de fe. Por lo tanto, no practicamos el bautismo de infantes, porque el bautismo, de acuerdo a la palabra de Dios, es para creyentes, para aquellos que son capaces de dar una respuesta a la predicación y proclamación del evangelio. Entonces debe ser practicado a un candidato idóneo. También el bautismo cristiano debe ser administrado por un administrador idóneo. Hay muchos grupos ahora en donde quien sea bautiza. He escuchado de personas que fueron bautizadas por su propio padre según la carne, no siendo él un pastor. Realmente el bautismo debe ser practicado por un administrador idóneo, y creemos que solamente aquellos siervos de Dios que han sido sometidos a una consagración pública al ministerio a través de la ordenación, han sido ordenados públicamente al ministerio, son aquellos que están facultados por la palabra de Dios a bautizar. Alguien pudiera objetar: Felipe era diácono y bautizó al eunuco. Sí, pero recuerda que en el capítulo 6 Felipe fue ordenado, se le impusieron las manos, fue consagrado al ministerio. No cualquiera. Esto debe ser administrado por un administrador idóneo. Pero también, hermanos, el bautismo cristiano debe ser administrado en la forma idónea. En la forma idónea. Es decir, no por aspersión de unas cuantas gotas sobre la cabeza del candidato al bautismo, no por el derramamiento de un poco de agua sobre la cabeza, sino por inmersión del cuerpo en agua. Así fue practicado, hermanos, por la iglesia primitiva. Hay testimonios abundantes acerca de que esa era la forma habitual de
bautizar. Además de que solamente esa forma, hermanos, nos da el simbolismo correcto y bíblico del bautismo. ¿Qué simbolizamos? ¿Qué estamos testificando cuando somos bautizados, hermanos? Nos estamos identificando con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Pero también estamos anunciándole al mundo que nosotros, al creer en Cristo, estamos muertos al pecado, somos sepultados y somos levantados y resucitados para andar en una vida nueva, para la gloria de Cristo y para vivir para Él, en consagración a Él. Solamente el bautismo por inmersión es capaz de representar gráficamente ese mensaje. Pero también con la fórmula correcta, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque así lo mandó el Señor Jesucristo. No como los grupos antitrinitarios que dicen que solamente se debe bautizar en el nombre del Señor Jesús. Jesucristo dio la gran comisión muy claramente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo bíblico, es el bautismo correcto. Y ya hablamos del simbolismo del que nos habla el bautismo por inmersión. No aceptamos la doctrina de la regeneración bautismal, por muy antigua que ésta sea. El bautismo no hace nacer de nuevo. El bautismo no genera nueva vida en el creyente, en la persona que es bautizada. Y el bautismo no lava pecados. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la otra ordenanza de la que se habla aquí, hermanos, el partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. La Biblia nos dice que la noche que fue entregado el Señor Jesús, instituyó la cena del Señor. Este memorial recibe varios nombres de acuerdo a la denominación o al grupo. Nosotros lo conocemos como bautistas como la cena del Señor. Hay quienes le llaman también la Santa Cena, la comunión, y en algunos grupos les llaman la Eucaristía, que significa acción de gracias. Como pueblo bautista preferimos hablar de la cena del Señor porque eso nos hace referencia a que fue el Señor Jesucristo mismo quien instituyó este memorial. Al día siguiente, al igual que su bautismo, hermanos, la cena del Señor requiere de un participante correcto. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor de acuerdo a la palabra de Dios? Aquellos que creen en Cristo. Aquellos que entienden el significado de lo que está ocurriendo mientras se practica la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11. Así que todas las veces que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es una proclamación de la muerte de Cristo. Eso es lo que anunciamos, hermano. De tal manera que si alguien no conoce el significado de la muerte de Cristo, no debe participar de la cena del Señor. Está comiendo juicio para sí mismo. Solo aquellos que entienden qué significó la cruz de Cristo, qué significó el Calvario, solamente ellos pueden participar de la cena del Señor. Aquellos que han recibido los beneficios en su vida de la muerte de Cristo. Se requiere de un participante correcto, pero también se requiere de un administrador correcto. Nuevamente, ¿quiénes pueden oficiar, hermanos? De acuerdo a lo que hemos visto en la historia de la iglesia, se requiere que sea administrada por la iglesia, por sus pastores que han sido ordenados al ministerio. Y esto, hermanos, es algo común que vemos recorrido en toda la historia de la iglesia cristiana. Pero también debe realizarse con el simbolismo y el significado correcto. ¿Qué ocurre en la cena del Señor? No se transforma, no hay un cambio en la sustancia y en los elementos constitutivos del jugo de la vid y del pan. El jugo de la vid sigue siendo jugo de la vid. El pan sigue siendo pan. Así que no hay una transubstanciación, tampoco hay una consubstanciación, más bien es un simbolismo.
Pero eso no significa, no porque lo consideremos simbolismo, pensemos que Jesús está ausente de este memorial. Jesús está presente porque Él lo prometió. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, he aquí yo estoy con vosotros en medio de ellos. El que participa de la cena del Señor debe estar consciente de que está participando y simbolizando la comunión que ya existe con el cuerpo herido de Cristo y con la sangre derramada de Cristo. Es una comunión que estamos proclamando al mundo su muerte, su cuerpo herido, su sangre derramada y la comunión que tenemos nosotros con su cuerpo herido y con su sangre vertida en la cruz. Pero también, hermanos, debe ser participada y practicada con la actitud correcta, con discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo y en plena comunión con la iglesia local. ¿Con qué frecuencia debe ser practicada la cena del Señor, hermanos? Tan frecuente como le sea posible y las circunstancias lo permitan a la iglesia local. Hay iglesias que participan cada mes, por lo general eso es algo común en las iglesias bautistas, pero si una iglesia lo practicara cada día del Señor, no tendría por qué ser objetado esto. Lo que sí debería estar bajo reflexión y bajo análisis es la no práctica o aquellas iglesias que lo practican solamente una vez al año deberían reflexionar acerca de ese distanciamiento en la práctica y observancia de la cena del Señor. Pero vayamos a la siguiente función vital de la iglesia. Ya vimos que una de las funciones vitales de la iglesia es la observancia de las ordenanzas. Pero este pasaje también nos habla de otra función importantísima de la iglesia, que es la adoración. La adoración. El versículos 42 del capítulo 2 de Hechos, hermanos, nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 47 también dice, inicia alabando a Dios. Son rasgos característicos de la iglesia. La iglesia existe en el mundo para adorar a Dios. Los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. Nuestro estado pecaminoso nos ha llevado lejos de cumplir con ese propósito, pero es en el seno de la iglesia en donde es el espacio en donde el ser humano vuelve a encontrarse con el propósito por el cual fue creado, que es adorar a Dios. Esta referencia a la oración y a la alabanza nos lleva a esta función vital de la iglesia. Adorar a Dios, tanto en el uso en el hebreo con la palabra shahá, que se utiliza en el Salmo 29:2, donde dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esta palabra hebrea, shahá, de acuerdo al diccionario bíblico Strong, es la palabra postrarse, en homenaje o realeza, adorar, arrodillarse, bajar, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, hacer reverencia. Eso significa la palabra hebrea shahá. Pero también en el Nuevo Testamento hay una palabra griega, proskuneo, que significa besar, abanicar o agazaparse, literalmente o figurativamente, y postrarse en homenaje, hacer reverencia. Adorar, postrarse, reverenciar, suplicar, esto de acuerdo al diccionario bíblico Strong. También, hermanos, el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, que les recomiendo que puedan tener para su estudio personal. En la mayoría de los casos, dice este diccionario, el caer literal es intencional en la adoración, ya sea en homenaje a un amo, en relación con la adoración a la deidad, o solo delante de Jesús para enfatizar una pequeña petición, para expresar gratitud o para mostrar respeto. Jesús mismo adopta esta actitud en la oración. Nuevamente, el Señor Jesús dándonos ejemplo. Nos dio ejemplo en su bautismo, nos da ejemplo
en la adoración. Se refiere al reconocimiento de la persona de Dios. Adorar, hermanos, escuche esto. Adorar se refiere a reconocer a la persona de Dios. ¿Y cuál debe ser la actitud nuestra al revelársenos Dios mismo en su persona? El que adora necesita conocer a Dios o recibir revelación especial de quién es Dios. La revelación natural del hombre ante la santidad de Dios. ¿Cuál es la reacción que debe tener el hombre cuando Dios se le revela? Debe ser una actitud de humillación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud una vez que conocemos la santidad de Dios, la omnipotencia de Dios, su justicia, su soberanía? Siempre será una actitud de postración, de humillación. No solamente desde el punto de vista de nuestra posición corporal, hermanos, sino aún más importante, la actitud de nuestro corazón, la actitud de nuestro espíritu, de nuestro ser interior. La adoración es todo un estilo de vida. La adoración se puede practicar en el plano individual y de hecho todos lo debemos practicar. Yo espero que usted lleve a cabo su tiempo devocional a solas con Dios, hermano. Esa cita diaria que tenemos con Dios ahí en nuestra recámara debe ser el tiempo más importante del día. De toda la agenda del día, lo más importante debe ser nuestro tiempo a solas con Dios, donde nos encontramos con Él, con su palabra y en oración. Ahí estamos adorando a Dios en el plano individual, pero también lo debemos hacer y lo podemos hacer a nivel colectivo, a nivel iglesia. Y la Biblia nos llama a practicar la adoración a nivel iglesia. Ahora, ¿cuáles son las dos expresiones de adoración visible en la iglesia? Bueno, por lo menos quiero hacer referencia a dos. La primera es el culto congregacional, ese culto dominical congregacional cuando nos unimos como iglesia para adorar a Dios. Ahora, hermanos, lo estamos haciendo por motivos de la contingencia, cada familia en sus casas. Y de todos modos, la iglesia está reunida en espíritu. El apóstol Pablo habla de que eso es posible. ¿Se acuerdan cuando les escribe a los Corintios? Reunidos yo y mi espíritu. La distancia no impide que una congregación pueda estar unida espiritualmente adorando a Dios. Y qué hermoso es saber, hermanos, que hoy, en este día, a la misma hora, por lo menos eso esperamos, todos en nuestras casas, a la hora habitual estamos alabando a Dios, hermanos. Es maravilloso saber eso. No necesitamos que nos manden reportes, informes o estar vigilando. Sabemos, hermanos, que al cristiano auténtico le va a mover guardar el día del Señor, el día domingo, a través de un acto de adoración, y se reúnen como familia para cantarle al Señor, para dar gracias a Dios y para escuchar su palabra. Así que ese es un acto de adoración a nivel iglesia, en el plano colectivo, a nivel eclesiástico, hermanos. Cuando la iglesia se reúne en el día del Señor, ese tiempo debe ser un tiempo significativo. Podemos reunirnos, cantar, leer la palabra, escuchar un sermón. Pero hermanos, note esto. Con todo y eso, no estar adorando a Dios. El culto se convierte en un acto de adoración solo cuando los que están congregados y sobre todo los directores del culto tienen una vida de santidad y de buen testimonio. Y además tienen un alto concepto de Dios. El culto congregacional debe ser planeado, ensayado y debe de desarrollarse con la debida reverencia y solemnidad. Solamente así podemos nosotros estar hablando de que ese culto verdaderamente es un acto de adoración a Dios. Pero hay otra expresión en la vida de la iglesia que nos habla de la adoración a Dios. Y es el que nos hace referencia a este pasaje, que es la vida de oración o el culto de oración. Dice aquí que perseveraban en las oraciones.
Las iglesias bautistas tenemos establecido por lo general un culto a mitad de la semana, al que le llamamos culto de oración. Desde luego que el énfasis debe ser la oración congregacional en este culto, lo cual no significa, hermanos, que no debe haber exposición de la palabra de Dios o por lo menos alguna reflexión bíblica. Ya dijimos, hermanos, que no hay nada, absolutamente nada que pueda sustituir a la exposición de la palabra de Dios. Pero sí debe existir en este culto un mayor énfasis en la oración. Una iglesia, hermanos, una iglesia local que le da la debida importancia al ministerio de oración será una iglesia fuerte. Una iglesia que es débil en la oración será una iglesia débil en todo. Una iglesia que es débil en la oración será débil en todo lo que emprende, en todo lo que hace. Pero pasemos, hermanos, al sexto y último punto, que es el servicio. Hechos 2, 43 al 47. Leo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note esto, el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La sexta función vital de la iglesia es el servicio. Nuevamente, el máximo ejemplo de servicio, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo ha notado, pero Él fue ejemplo en el bautismo, ejemplo en la adoración, pero ejemplo también en el servicio. Él dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel a quien todos los seres humanos y toda la creación debemos de servir, vino a servirnos. En una lección gráfica en el aposento alto, Él lavó los pies de sus discípulos. Acto de cortesía encargado por lo general al esclavo de menor rango en una casa de aquel tiempo. Al darles a conocer la razón de su acto, les dijo, así que después, leo Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por cierto, hermanos, aquí no está estableciendo un ritual que debe ser practicado al igual que el bautismo, la cena del Señor. De hecho, esta expresión, lavar los pies, hermanos, es una expresión que se volvió de uso común en el lenguaje al interior de la iglesia. Vemos en 1 Timoteo 5:10 cómo el apóstol Pablo utiliza esta expresión hablando acerca de las viudas y unas viudas candidatas a recibir algún apoyo. Dice que deberían tener antecedentes de haber lavado los pies de los santos. ¿Qué quiere decir? Que hayan sido ejemplos de servicio al interior de la iglesia. Pero este pasaje de Hechos capítulo 2 que estamos considerando, hermanos, nos habla de que el servicio de la iglesia se da en dos dimensiones. Una es el servicio al interior de la iglesia y la otra dimensión es el servicio fuera de la iglesia. Leo Hechos 2, 44 y 45, el servicio al interior de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Habla de los que habían creído, los que se habían añadido a la iglesia, habla de la vida en comunidad. Hermanos, este pasaje nos habla de que estos hermanos, estos primeros cristianos expresaban su amor fraternal a través de la satisfacción
de las necesidades materiales que había entre los hermanos. Esto nos dice, hermanos, de que en la iglesia cristiana había pobres. Había hermanos de todo tipo de condición social y económica. Ahora hay iglesias que quieren hacer iglesias para un sector social y enfocan sus ministerios y sus esfuerzos evangelísticos a alcanzar a empresarios o alcanzar a profesionistas o alcanzar a cierto grupo de élite. Ese no es el modelo de iglesia. La iglesia debe ser heterogénea, porque así nació, como una comunidad donde había de todo. Había gente con posesiones y había gente más desfavorecida. Pero ¿cuál era la actitud? No era, fíjense hermanos, que no era una iglesia que nada más estaba espiritualizándolo todo. Espiritualizando la pobreza. Ellos no decían, ay hermano, pues Dios soberanamente determinó que tú seas pobre, porque la Biblia dice que Él hace al rico rico y al pobre pobre. Y entonces pues tienes que admitir esa condición y ni modo, es la soberanía de Dios. Esa no fue la actitud. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia? Satisfacer esas necesidades materiales. Los que tenían bienes no tenían ningún problema con deshacerse de esos bienes, vender sus propiedades y traer ese dinero para satisfacer las necesidades de los más pobres. Ese es el cristianismo, esa es la vida cristiana auténtica. Pero ahora la mentalidad individualista del mundo ha llenado los corazones de muchos cristianos contemporáneos. Y se ha vuelto mucho del cristianismo actual indiferente al dolor, a la pobreza, a la marginación, al que sufre, al desplazado. Jesucristo siempre estuvo del lado del pobre. Jesucristo siempre estuvo del lado del menesteroso y necesitado, y de ese mismo lado debe estar su iglesia. Y empezando con los de adentro, empezando con los que están al interior de la iglesia. Uno de los primeros grandes líderes de la iglesia de Jerusalén fue Santiago. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, autor de la epístola que lleva su nombre. Y vean lo que dice Santiago respecto acerca de la realidad de la existencia de hermanos pobres en la iglesia en su epístola. Y leo Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, que eran los más pobres de los pobres, hermanos, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y sigue diciendo Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Eso era, sigue diciendo Santiago: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En la iglesia de Cristo hay de todo, y va a haber pobres, hermano. Ha habido y seguirá habiendo pobres. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los hermanos que padecen necesidad? La respuesta la da el apóstol Juan en su primera epístola. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Todos nosotros estamos expuestos a pasar por condiciones desfavorables desde el punto de vista económico. Hermanos, la iglesia debe ser sensible ante las necesidades, y aquel que padece necesidad debe tener la suficiente humildad para recibir la ayuda que la iglesia del Señor le está otorgando como familia espiritual en la fe. Pero también la iglesia está llamada a servir a la gente que se encuentra fuera de la iglesia. Note esta expresión en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto significa, hermanos, que aunque una forma correcta de traducir, otra forma de traducir esta expresión es disfrutando de la estimación general del pueblo. Otra manera de traducirlo sería, eran tenidos de gran estima por parte de la gente de la ciudad. Ahora, hermanos, cuando se construye un templo o se inician cultos en alguna colonia, se despierta la antipatía de la gente donde se congrega la iglesia. Y esto no solo por el prejuicio religioso que existe entre los vecinos, sino porque la iglesia, lejos de convertirse en una bendición para la colonia o para la calle en donde se está instalando, se convierte tristemente muchas veces en una carga. O al menos los colonos así lo llegan a percibir. ¿Cómo puede una iglesia ganarse la estimación de la gente en donde está ubicada, hermanos? Cuando la iglesia, hermanos, ama a la colonia, ama a los vecinos y les muestra amor sirviéndoles, así puede la iglesia ser una bendición. Cuando una iglesia se establece en una colonia o localidad, una de las primeras cosas que debe preguntarse es, ¿cuál es el principal problema social de esta comunidad? ¿Es la inseguridad pública? ¿El analfabetismo? ¿Son los problemas de salud? ¿Son las adicciones? ¿La violencia intrafamiliar? Ahora alguien podría decir, oye hermano, eso no es responsabilidad de la iglesia solucionar los problemas sociales. A lo cual yo respondo, estás en lo cierto. No es responsabilidad de la iglesia. Pero sí es nuestra responsabilidad como iglesia participar en la solución de dichos problemas y no ser insensibles ante esas problemáticas reales que existen. Nuestra misión como iglesia es la proclamación del evangelio, ese glorioso evangelio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tenemos muy claro y debemos tenerlo siempre muy claro. Pero las personas a las que les predicamos el evangelio son personas que están inmersas en diversos problemas sociales y de salud y económicos, a los cuales no debemos ser indiferentes. Y si está en nuestras manos, hermanos, y en nuestras posibilidades, debemos involucrarnos en la solución de esos problemas. La gente fuera de la iglesia sentía respeto por esta nueva comunidad que estaba surgiendo en la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Este sentir no duraría para siempre. Como ya dijimos, Jesús anticipó, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Aún así, hermanos, aún así, estamos llamados a servir a este mundo que nos odia, a devolver amor por odio. Hemos revisado, hermanos, 6 funciones vitales que toda iglesia cristiana debe cumplir. La proclamación del evangelio, la enseñanza bíblica de la sana doctrina, la comunión, practicar la comunión fraternal entre hermanos, la observancia de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, el servicio al interior de la iglesia y fuera de la iglesia, y la adoración. Que el Señor nos dé su gracia para cumplir con fidelidad estas 6 funciones vitales que Él nos ha mandado y por las cuales existimos como iglesia en este mundo. Oremos. Padre, gracias
por tu palabra. A ti la gloria y la honra. Sé glorificado en tu iglesia, hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.